capítulo 2 de Gálatas. Después, pasados 14 años, entonces el capítulo primero hace alusión al ministerio de los dos testigos. Ciérrelo, vamos con otra historia. Estamos. 3 años y 15 días. Como 3 años y medio representados en el primer capítulo. Ahora venimos al segundo capítulo, empieza otra cosa. Después de pasados 14 años, David tiene como valor numérico el número 14. Después, pasados 14 años, David, el rey, su nombre se escribe Dalet, Vav, Dalet. Es una D, una V y una D. Eso es David. Dalet es 4, Vav es 6. Tenemos 10. Dalet es 4. 10 más 4, 14. Entonces, Paulus aquí menciona el número 14. Curiosamente, Paulus representa a David, el renuevo de David. Entonces, después de 14 años de estar en la prédica, después de 14 años de haber recibido la revelación, quiere decir que se convirtió en David, en la representación de David, que quede claro, ¿verdad? No crean que es que cambió Paulus y ahora era David. Espiritualmente es lo que representa Paulus, el renuevo de David, que Yahweh promete en Zacarías, Jeremías y otro montón de días. Entonces dice, después de pasados 14 años, subí a Jerusalén con Barnabá, llevando también conmigo a Titos. Barnabí, en realidad. Barnabí quiere decir hijo del profeta. Nabí es profeta, Bar es hijo en arameo, perdón. En hebreo es Ben, en arameo, Bar, como Barrabás, ¿recuerdan? Jerusalén, ¿verdad? Quiere decir el que provee la paz o la enseñanza de paz. Barnabí quiere decir hijo del profeta. Y Tito o Titos quiere decir nodriza, niñera, cuidar, atender, asistir. Entonces el que asiste, el que cuida, como un tutor. Ah, bueno, Tito, tutor. Después de pasados 14 años, subí a Jerusalén con el hijo del profeta, llevando conmigo también al que cría o al tutor o al que protege. Como sabemos, lo que nos cuida, lo que nos protege, lo que nos cría es la Ruach HaKodesh. Barnabí es hijo del profeta. El profeta es el testigo como Moshe, llamado el profeta, ¿verdad? Cuando le decían a Eliyahu, a Yahushua, que quién era, decían, ¿es usted Eliyahu? ¿Es usted el profeta? ¿O es usted el Mesías? Entonces hay 3 hombres que debían venir. Yahushua vino como el Mesías, Yahuanán como Eliyahu. Quedó uno que todavía no ha venido, es el último, el profeta. El testigo como Moshe es el profeta, como Paulus. Testigo como Eliyahu se convierte en su hijo espiritual. Entonces es Barnabí, el hijo del profeta. ¿Estamos? Y ellos dos van a Jerusalén para morir ahí, al final de su ministerio. Y ellos dos andan en todo lado que van con el espíritu, que es lo que nos cría, lo que nos cuida y protege, como una nana. Significado de Tito, como nuestro tutor. ¿Está claro? Entonces, Paulus y Barnabí como los dos testigos, porque Paulus es Hanabí y el testigo como Eliyahu es Barnabí, hijo del Nabí. Y ambos tienen el tutor, el espíritu, que les enseña la verdadera doctrina para que la lleven al mundo entero. Hice aliyá a Jerusalén con Barnabí, llevando también conmigo a Titos. Entonces subió otra vez a Jerusalén con el espíritu, con el otro testigo. Dice, pero subí según una revelación. El padre le dijo, vaya a Jerusalén. Y eso lo más seguro va a pasar con los dos testigos. Qué feo, pero el padre va a llegar y les va a decir en algún momento, ya les toca. Dice, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en la doctrina que proclamo entre los gentiles. Mas ni aun Titos, que estaba conmigo, con todo y ser un griego, fue obligado a hacerse la circuncisión, a hacerse el Brit Milá. Vean qué importante. No fue obligado, no necesitaba, no tenía que. Por otro lado, vean que es griego. Entonces es el primer, bueno, en este caso de la historia que estamos leyendo, el primer gentil que se menciona, que anda con Paulus. Paulus era lo más celoso. Que Paulus ande con un gentil es... ¡Ah! En los cielos me imagino la fiesta que hicieron. Mirad, anda con un gentil el Paulus. Con Titos. El espíritu que Yahweh dejó para que todas las naciones puedan recibirlo. En sí se podría hablar del espíritu del testimonio. Es el espíritu para todas las naciones. El espíritu de verdad es para los escogidos. Entonces qué curioso que Paulus es enviado a las naciones y anda con Titos. Y Titos no tuvo que circuncidarse, porque la circuncisión es espiritual. Y obviamente el espíritu no necesita deshacerse de absolutamente nada, porque es perfecto en absolutamente todo. Tiene los atributos del Padre, porque así el Padre lo hizo como su reflejo. Entonces, más ni aun Titos, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar
de los hermanos mentirosos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Mashiach Yahushua, para reducirnos a esclavitud. Este verso, como todos, muy poderoso. Esto es algo que también el Padre nos ha revelado. ¿Se acuerdan que les he dicho? Qué vacilón que lo leamos acá. El Padre nos ha revelado que el enemigo o ya ha hecho o quiere hacer, y bueno, ya lo ha hecho porque ya nos hemos dado cuenta en el pasado, pero no es, o sea, mi punto es, no sé si ahorita en este momento en el que estamos, han venido espías, literalmente espías, de otras doctrinas, de otras iglesias, para ver qué es lo que predico yo, y para ver cómo predico, para ver cómo soy, para ver dónde predico. Gente que viene solo para buscar algo de qué quejarse. Gente que viene solo para criticar. Dice, y esto a pesar de los hermanos mentirosos o los hermanos falsos, porque hay personas que entran y lo llaman a uno hermano y se hacen los que creen mucho, ¿verdad? Y todo lo demás, pero en realidad, repito, están solo para traer división, para traer chisme. Y por eso les he dicho, cuando alguien llegue a hablarles algo, ustedes saben que es chisme o algo así, debemos protegernos como congregación. Debemos protegernos. Y el Lashon Hara, la lengua malvada, la lengua de calumnia no se debe aceptar, no se debe tolerar en una congregación. Por favor, se los digo. ¿Estamos? Si estamos aquí todos, debemos amarnos todos. No es que sí, pero hace más o menos porque estamos. Porque recuerden que aunque sea un hermano falso, hay que amar al enemigo. Entonces hay que mostrar amor sea como sea. Y imagínense, si Yahushua anduvo con Judas hasta el final, ¿qué se puede hacer? Y él fue el ejemplo. Entonces siempre hay al menos un Judas. Por cada 12 hay un Judas. E imagínense las religiones de la apostasía, donde hay 10,000, 20,000 personas en una iglesia. La iglesia de Joel Osteen, que venía hablando con Pim ayer. Miles de miles en una iglesia. Imagínense ahí el porcentaje de Judas. Sin embargo, ahí el pastor mismo es un Judas. En realidad, porque están enseñando una doctrina falsa, entonces se llena, la mayoría son Judas. En realidad, hay poquitos que en realidad andan buscando la verdad y por cosas de la vida están yendo a esa iglesia. Mas ni aun Titos, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a hacerse la circuncisión. Y esto a pesar de los hermanos mentirosos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad. Vean eso, entraban para espiar nuestra libertad. No era que entraban para ver la doctrina, no era que entraban para creer. No, entraban para espiar nuestra libertad. Es como entran para ver qué es lo que... Ah, mira, está comiendo cerdo este. Qué bárbaro, es un pecador. Para eso entraban, para ver la libertad y poder reclamar. Como en Romanos 14, Pablo se explica que si estamos con alguien que tiene una fe débil y no entiende que se puede comer de todo, por ejemplo, no coma de todo enfrente de él, para que él no hable mal de vuestro bien. Esos espías entraban a hablar mal de nuestro bien. ¿Cuál es nuestro bien? La libertad que Yahushua nos dio. Entonces dice, entraban para espiar nuestra libertad, espiar todo lo que el Mesías nos dio. Dice, que tenemos en Mashiach, la libertad que tenemos en Mashiach Yahushua, para reducirnos a esclavitud, o sea, para llevarnos de vuelta a la letra, para esclavizarnos con la ley, con la circuncisión, con no comer esto, con no comer lo otro y todo lo demás. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, ni por un momento. ¿Verdad? Entonces, si una persona entra aquí y empieza a decir cosas en contra de la doctrina, obviamente, si están en contra de la escritura, ni un momento vamos a tomar para ponerle atención, o como para seguir lo que la persona diga. Entonces, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad de la doctrina permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Vean cómo habla Pablo. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. ¿A mí qué me importa lo que está diciendo? Lo que haya sido usted en otro momento. Por un lado, si usted ha sido pecador, si usted recibió a Yahushua, a mí qué me importa lo que haya hecho. Si ya está en Yahushua, es un nuevo hombre. Punto. A mí qué me importa lo que usted haya hecho en el pasado. Igualmente debemos ser nosotros, porque hay mucha gente que entra al camino y entran al camino con el pasado en el hombro. Y sí, es que el padre, pero es que vieras, yo he pasado una vida tan dura. Ya pasó. Déjela ahí. Ay, pero es que vieras el accidente. Ay, pero es... Y quieren volver a traer todo eso malo al presente. Entonces nunca pueden disfrutar ni el presente ni lo que Yahweh trae. Y están tratando de ponerle a uno como un ancla. Anclarlo en el camino, en la depresión, en el pobrecito, en el victimizarse. ¿Sí me explico? Y no podemos ser así nosotros con otras personas, ni podemos permitir que otras personas se vuelvan anclas. ¿Sí me explico? Es como yo estoy para servirle, lo amo, pero aquí lo principal es seguir caminando. Levántese, vámonos. Y el otro, no, siéntese aquí conmigo, porfa, lloremos. Y uno, ok, lo quiero mucho. ¿Está claro? Entonces, también por otro lado, hablando de los fariseos y de todos esos, a mí qué me importa lo que ustedes hayan sido.
A mí lo que me importa es quién es Yahushua. Entonces, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Yahweh no hace acepción de personas. Vea qué importante. Yahweh no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué Pablo la va a hacer? De que este es fariseo y el otro es gentil. De que este tiene plata y el otro es pobre. Nada me importa si son pobres, si son ricos, si son gentiles o si son judíos. Dice, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Esos que tienen reputación de ser algo, pues no me revelaron nada nuevo. Los que tienen reputación de ser los mejores pastores y teólogos, no me han revelado nada nuevo o mejor o más elevado que lo que el Padre me ha revelado con la Escritura. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el anunciar la doctrina a los de la incircuncisión, como a Kefá a los de la circuncisión. Aquí lo que está diciendo, Pedro fue mandado a los israelitas, Pablo a los gentiles. ¿Y cómo los identifica aquí? Kefá, Pedro, fue enviado a los de la circuncisión. Pablo fue enviado a los de la incircuncisión. El primero, Pedro, el último, Pablo. Puesto que a través de la apostasía, hoy en día, por más que tengan circuncisión física, están incircuncisos espiritualmente. Por eso Pablo a los incircuncisos. Porque Pablo en el fin, cuando se presente el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en el mundo? Lo que dijo Yahushua en Lucas. ¿Eso quiere decir hallará circuncisiones en el mundo? No. Todo el mundo estará incircunciso en la manifestación del último. Dice, pues el que actuó en Kefá para el llamado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es el mismo Elohim, el mismo Mashiach, para unos y para otros, porque la circuncisión de la carne no vale de nada. Y reconociendo el favor de Yahweh que me había sido dado, Jacob, Kefá y Johanán, que representan respectivamente al último, al primero y al Eliyahu, Jacob, Kefá y Johanán, que eran considerados como columnas de la congregación, nos dieron a mí y a Barnabí la mano derecha en señal de amor en Mashiach, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Entonces llegaron a un acuerdo. Dice, por más que me anden espiando, que me anden mandando gente que dice creer en el Mesías, pero se mete para espiar y deshacer la doctrina, que son hermanos falsos, el mismo Pedro que anduvo con Yahushua me dio la mano y me dijo, sí, vaya a los gentiles, yo voy a los israelitas. La mano derecha, por eso nos damos la mano derecha, representa pacto, en común acuerdo. Entonces dice que eran como columnas de la congregación, nos dieron a mí y a Barnabí la mano derecha en señal de amor en Mashiach, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Recuerden que estos tres, que Pablo se está llamando columnas, es porque representan a las tres columnas sobre las que está la tierra entera. Mashiach, el profeta como Moshe y Eliyahu. Son las tres columnas sobre las que Yahweh pone todo el mundo. Y son representadas, Kefar representa la piedra angular Yahushua, Jacob al último, y a Johanán a Eliyahu, porque Eliyahu vino en segunda vez como Yahuanán el inmersor. Este es el apóstol, pero tiene el mismo nombre. Son los tres que estaban con Yahushua en Sukkot, en la transfiguración. Son los tres que Yahushua llevaba a todo lado. Entonces de los 12, habían 3 que eran los más cercanos. Y de esos 3, estaba Pedro, el emocional, que lo negó. Estaba Johanán, el amado, que era como hermano. Y Jacob, hermano de Johanán. Solamente nos pidieron, los apóstoles, los pilares, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Eso fue lo que dijo Pedro y a Johanán y Jacob, a Pablo. Vaya, predique, pero acuérdese de ayudar a los pobres. Eso es amor, eso es parte de la verdadera doctrina. Entonces dice después, pero cuando Kefá vino a Antioquía, oigan esto es muy poderoso también, pero cuando Kefá vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Entonces Pablo dice, sí, yo duré 3 años para ir a conocerlo. Ya una vez que lo conocí, él estuvo de acuerdo con que fuera a predicar a los gentiles. Nos llevamos bien. Pero hubo un día que este hombre llegó a Antioquía y empezó a querer complacer a los judíos. Y yo tuve que enojarme y resistirlo. Eso es sorprendente. Pablo, que vino después de todos, y es el que tuvo que levantarse y decirle a Pedro, hey, un momentito, eso que está diciendo usted está mal. Y estaba mal porque Pedro estaba cayendo en el error del ser humano de querer complacer al hombre. Pedro no lo estaba haciendo al propio. Una vez más, las emociones nos llevan a querer complacer al hombre. Recuerden que la mujer es más emocional. Por eso es más común, no estoy diciendo que solo la mujer, es más común que la mujer esté pensando más en el que dirán. ¿Verdad? Normalmente una pareja, el esposo le dice algo a la mujer, pero es que ¿qué va a decir la vecina? Es que ¿qué van a decir?
Normalmente es la mujer la que más piensa en eso. Y yo soy el hombre que le dice, a mí qué me importa lo que piense. ¿Sí me explico? Entonces, Pedro era el más emocional. Por eso cayó en querer complacer la carne. Y Pablo se tuvo que levantar y decirle, no, un momento, Pedro, te estás equivocando. Eso es sorprendente porque una vez más es el último agregando algo o explicando mejor lo que ya había sido dejado a través de los apóstoles en el tiempo. No que los apóstoles hayan dejado algo incorrecto, no, pero la interpretación que se le dio sí fue incorrecta. Entonces Pablo se tenía que levantar en el final y decir, no, un momento, esa doctrina está mal, por más que ustedes digan que es la del Mesías. ¿Está claro? Pero cuando Kefá vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los goyim, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Vean qué molesto para Pablo. Como, Pedro, ¿qué le pasa? Ya cambió todo. ¿Verdad? Cuando llegaron los judíos, el hombre aquí con la equipa. No dice eso, pero ese es el punto. ¿Verdad? Yahweh en Hechos 10, Yahweh le dijo, ande con los gentiles, predíquele a los gentiles. No llames impuro lo que yo llamé puro. Entonces Pedro empezó a andar con los gentiles. Pero en eso ve entrar judíos y ya se hace el que no conoce gentiles. Es que, ¿qué van a decir? Qué molesto. Entonces Pablo dice, no sea tan hipócrita. Esa es la levadura de los fariseos. Pedro estaba dejando que entrara levadura de los fariseos. Y en su simulación, su actuación. Recuerden que antes la palabra actor en realidad era hipócrita. Hipócrita es alguien que actúa, que dice ser alguien que no es. Eso es un hipócrita. Entonces él estaba actuando, estaba siendo un hipócrita, levadura de los fariseos. Y en su simulación participaban también los otros Yahudim. Pues claro, si ven al líder haciendo eso, el resto van a seguir el ejemplo. Dicen también los otros Yahudim, de tal manera que aún Barnabí fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, el que representa a Eliyahu, fue llevado a la letra por un momento, fue llevado al error por un momento, después de haber venido a la verdad. Eso quiere decir, después de haber venido a la verdad, empezar a decir, ¿será que debería hacer las cosas así? WhatsApp. Y desviarse un poco por el ejemplo que ven otros que se supone son líderes. Aún Barnabí fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, Recuerden que, como dije, Barnabí representa testigo como Eliyahu vino como Yahuanán el Inmersor, Juan el Bautista. Y él no andaba con los discípulos de Yahushua, él fue de lo anterior, lo cual está representado aquí, por eso se quedó atascado por un momento. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme al camino recto, ¿verdad? Que es Yahushua, Derech Hayashar. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme al Derech Hayashar, respecto a la verdad de la doctrina, dije a Kefá delante de todos, ¿verdad? No se lo llevó a privado, no le dijo, ay Pedro, por favor, ¿por qué no? No, delante de todos. ¿Y por qué? Porque está actuando como hipócrita. Y el hipócrita no merece ay, pobrecito. ¿Verdad? Yahushua no le dijo a los fariseos, ay, pobrecitos ustedes porque son hipócritas. No, les dijo víboras, hijos de Satán. Así como cuando Pedro le dijo, no mueras. Y Yahushua se volvió y le dijo, quítese aquí, Satanás. A Pedro. Entonces Pedro, por su emoción, tenía inclinación a oír lo malo. Porque él se llamaba Shimón originalmente, que quiere decir escuchado o el que escucha. Entonces él tenía la capacidad de escuchar el espíritu, pero no solo el espíritu de Yahweh, también el espíritu de falsedad. Entonces, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme al camino recto respecto a la verdad de la doctrina, dije a Kefá delante de todos, si tú, siendo Yahudí, vives de acuerdo al camino de los gentiles y no de acuerdo al camino de los Yahudim, ¿por qué obligas a los gentiles a volverse a los Yahudim? Imagínense, pero Pablo, ¿qué le pasa? ¿Por qué me dejan vergüenza? Si usted sigue, y vea cómo dice, el camino de los gentiles. O sea, quiere decir, si usted ya anda con gentiles, le está enseñando a gentiles, y en sí, esos gentiles no están siguiendo la letra de la ley, quiere decir que usted está viendo como gentil, porque ahora se hace el muy judío, ¿verdad? Es como si yo aquí, todos los días aquí, entra un judío y yo me deje los colochitos y me ponga la kippah solo para que me vea. Entonces, si tú, siendo Yahudí, vives de acuerdo al camino de los gentiles, no de acuerdo al camino Yahudí, ¿por qué obligas a los gentiles a volverse a los Yahudim? Nosotros, Yahudim de nacimiento, y no gentiles, pecadores, sabiendo que el hombre no es justificado
con Yahweh, sabiendo que el hombre no es justificado con Yahweh por los estatutos de la Torá, sino por la emuná en Yahushua HaMashiach, nosotros también tenemos confianza en Yahushua HaMashiach para ser justificados con Yahweh, por la fe en Mashiach y no por los estatutos de la Torá. Porque por los estatutos de la Torá nadie será justificado. Nadie será justificado. La ley no se hizo para justificar. La ley se hizo para condenar al pecador. Por eso nadie puede ser justificado por la ley. Cuando dicen nadie se refiere a todo ser humano que nace con la inclinación al mal. Por ende, no es capaz de apegarse a la ley. Y ese era el plan de Samael y Lucifer para mantener al hombre en el pecado, en el mundo, en la muerte, en el Seol. Por eso le dice a Satanás que él no le abrió su prisión. No le abrió la puerta a sus prisioneros. Entonces, dice, sabiendo que el hombre no es justificado con Yahweh por la ley. Cuando dice ley se refiere a la letra, ¿verdad? Que quede claro. Voy a ir un momento a Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre delante de Elohim? ¿Cómo pues se justificará el hombre delante de Elohim? Es imposible, no puede. ¿Cómo será puro el que nace de mujer? En eso. La respuesta sería, si es una mujer virgen. Esa sería la respuesta. ¿Por qué? Ok, obviamente, en lo que es letra está diciendo, con solo salir de una mujer, la cual queda impura según la ley, el niño ya está impuro. Está diciendo, por ser la mujer del mundo, de lo terrenal, es imposible que dé a luz algo espiritual o puro. Es lo que está diciendo. Pero en el sentido espiritual, la respuesta es Yahushua. Que Yahushua, por venir de una virgen, no tenía la semilla del hombre, que es la que viene con pecado. Entonces, en Miriam no estaba la semilla del hombre. Por eso cuando Yahushua fue puesto en ella, nació sin el pecado de Adán. Entonces, eso es la respuesta. ¿Cómo será puro el que nace de mujer? Si es una mujer virgen. Pero ahí la respuesta sería, ¿pero cómo puede una virgen dar a luz? Por el poder de Yahweh. ¿Estamos? En lo anterior, ¿cómo puede se justificar al hombre delante de Yahweh? También la respuesta es lo que sigue. Como ningún hombre que venga de Adán va a estar sin pecado, entonces ningún hombre se puede justificar delante del Poderoso. Y por eso necesitamos a Yahushua, quien vino de una virgen, puro, sin pecado, y murió. Como dice la Escritura, aquel que cumpla las leyes de la Torá, vivirá por ellas. Yahushua debía vivir eternamente porque cumplió las leyes de la Torá, pero Satanás lo mató. Entonces al matarlo, perdió el poder que tenía para acusar, y Yahushua se puso por encima de él. Le ganó la batalla, le ganó la guerra, al no haber pecado. Y por eso Yahweh lo levantó de los muertos. Porque la ley que él mandó dice, el que cumpla, vive. Entonces, vamos un momento también a Salmos 143:2. No entres en juicio con tu siervo. ¿Se acuerdan lo que les he dicho? No pidamos justicia, pidamos misericordia. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No se justificará delante de ti ningún ser humano. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, sabiendo que el hombre no es justificado con Yahweh por la ley, sino por la fe en Yahushua el Mesías, como Abraham. Abraham está escrito en la ley, en la Torá, los primeros 5 libros. Sin embargo, Abraham históricamente vino antes de que se revelara la Torá. Y Abraham le creyó a Yahweh y Yahweh le tomó esa fe por justicia. Entonces, en la misma Torá se revela que la ley no justifica a nadie. En la misma Torá se revela que es la fe la que justifica. Por eso somos hijos de Abraham por la fe. Tenemos esa misma fe. La fe en Yahushua nos justifica. La confesión de su nombre nos salva. Entonces, la fe en Yahushua HaMashiach. Nosotros también tenemos confianza en Yahushua HaMashiach para ser justificados con Yahweh por la fe en Mashiach y no por la ley. Porque por la ley nadie será justificado. Está escrito, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Que solo haga el bien y nunca peque. Por ende, nadie será justificado por la ley. Porque aquel que peca merece muerte. Por ende, quiere decir que pierde toda justicia. Y si buscando ser justificados con Yahweh en Mashiach, también nosotros somos hallados pecadores. Repito, y si buscando ser justificados con Yahweh en Mashiach, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Mashiach servidor de pecado? O sea, si alguien encuentra a alguien que dice creer en el Mesías pecando, ¿quiere decir eso que Yahushua lo mandó a pecar? ¿O que Yahushua es un pecador? En lo absoluto. Ese es el pecador, inventor, hipócrita, mentiroso. Hermano falso.
que dice creer, pero hace otras cosas. Es por eso que hoy en día la mayoría de la gente, ateos y todo el mundo, casi que todo el mundo, aún cristianos, hablan tan mal de él, los sacerdotes, católicos, cristianos. ¿Por qué? O también del Padre. Hay mucha gente que juzga al Padre por lo que hacen aquellos que dicen creer en él. Hay mucha gente que se ha hecho atea por ver lo que hacen los cristianos y católicos, por ejemplo. No tiene ningún sentido eso. Han buscado en la escritura para ver lo que dice el Padre. ¿Lo han buscado con un corazón puro para entenderlo? No. Simplemente es rebelión, rebelión, rebelión. Entonces, ¿es por eso Mashiach servidor de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, y vean que es Paulus hablando, que representa al último, que viene como hijo pródigo. Hay mucha gente que dice, ¿cómo usted habla de que el último, la segunda venida va a venir con pecado? Es porque ya Paulus mismo dijo que Yahushua ya pagó por pecado, no tiene que volver a aparecer para pagar pecado. Entonces puede aparecer como sea. Y si aparece como hijo pródigo y cae en pecado, ya por eso el Mesías es pecador, en lo absoluto. Porque eso era para que se cumplieran otro montón de cosas. Y era por el error de esa misma persona, el último. Igual que todos nosotros hemos cometido errores. Pero una vez que venimos al Mesías, eso muere en el madero con él. Entonces, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, si yo antes era un fornicario, lo dejé por Yahushua, y después empiezo otra vez a fornicar, practicar la fornicación, estoy volviendo a construir lo que había destruido. Como volver a construir el templo, por ejemplo, de piedra, sabiendo que ya el templo es Yahushua. Como volviendo a construir Jericó. Maldito el que vuelva a construir la letra, la piedra. Estamos, que la piedra lo aplaste. Entonces, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo a través de la Torá, recuerden, Torá quiere decir instrucción, porque yo a través de la Torá soy muerto en relación a los estatutos, en relación a la ley, a fin de vivir para Yahweh. Ese era el punto. Por la ley estoy muerto, porque el pecado trae muerte. Entonces, porque yo a través de la ley soy muerto en relación a los estatutos, a fin de vivir para Yahweh. Ese era el punto de la ley, mostrar el error, la muerte en la carne, para vivir según el Espíritu. Ese era el punto. No tratar de ganarse el cielo a pura carne, porque es imposible, como hacen los que tienen mandamientos de hombres y todas esas cosas de carne. Cuando hago esto es la cajita, que es para los judíos. Romanos 7, 4 y 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mashiach. Como fue el que tenía la ley, el que mató a Mashiach, nosotros que creemos en Mashiach hemos muerto a la ley. ¿Estamos? ¿Cómo es que quitamos la acusación en contra nuestra? Teniendo fe en el Mesías, que pagó cumpliendo la ley. Entonces, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mashiach, para que seáis de otro. Para que seáis de otro. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de Mashiach éramos de otro. Como en Isaías, que habla de Jacob, que su padre le enseñó mentiras. No habla de Jacob, el patriarca. Se refiere a los padres que enseñaban del falso Elohim. Entonces, así como cuando una mujer es hija de un hombre, se casa con otro hombre, se casa con un hombre, de repente se convierte en hija del papá de ese hombre. ¿Sí me explico? Eso quiere decir, la iglesia era hija de Satán, el poderoso de este mundo, a través de la ley. Pero cuando murió esa ley, se unió al soberano Mashiach para ser hija de Yahweh. ¿Está claro? Entonces, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mashiach para que seáis de otro. Esto indica que los judíos que están en la letra siguen a Satanás. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Yahweh, a fin de que seamos árboles, al estar conectados a la raíz, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Entonces, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que vivamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Estamos? No quiere decir desháganse de la letra, quiere decir entiendan la letra. Entonces, Paulus, vuelvo en Gálatas,
Porque yo a través de la ley soy muerto en relación a los estatutos a fin de vivir para Yahweh. Con Mashiach estoy juntamente colgado en el madero. ¿Cómo es eso? Con Mashiach estoy juntamente colgado en el madero. Y no dice estamos, aunque eso también significa. Explico. Pablo se está diciendo, nosotros todos morimos con el Mesías, por ende es como si estuviésemos con él en el madero. Para que ahora que él está con el Padre en el cielo, nosotros estemos con el Padre en el cielo. Espiritualmente, porque somos uno. Pero por otro lado, al decirlo en primera persona, está diciendo que él es como el ladrón que estaba a la par y le dijo, acuérdate de mí en tu reino. Y Yahushua le dijo, por cierto, esta tarde estarás en el paraíso conmigo. ¿Se acuerdan que representaba uno de los dos testigos? Les había dicho. Y ahora Pablo dice, yo estoy sacrificado a la par, junto con él. ¿Sí me explico? Por otro lado, recuerden que cuando Abraham fue a sacrificar a Yitzhak, le dijo, tranquilo, Yahweh proveerá un cordero, porque Yitzhak representa a Yahushua. Ambos fueron sacrificados por el Padre. Cuando Yitzhak fue sacrificado, fue llevado a ser sacrificado, Jacob estaba en sus lomos. Entonces ambos fueron sacrificados, Yitzhak y Jacob, para representar que con Yahushua fueron sacrificados el primero y el último. Por eso Pablo dice junto con él, como si estuviesen los lomos. Por eso cuando le abrieron el costado salió sangre y agua, los muchos y los pocos, porque estábamos todos con él en el madero. Como cuando a Adán se le abrió el costado para sacar a su mujer Eva. A Yahushua se le abrió el costado para que saliera la sangre que salvó a su iglesia. ¿Estamos? Con Mashiach estoy juntamente colgado en el madero. Y ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Yahweh, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más, en primera persona. Porque representa el hecho de que todos nosotros debemos entender que lo hizo por uno. O sea, en el sentido de que personalmente cada persona debería decir, murió por mí. Como si nada más hubiera muerto por usted. Así lo ama. Por eso en primera persona. Y también para dar a entender lo que vemos en Isaías 63. Que Yahweh dice que se presentó en el mundo y no había nadie que lo salvara. Entonces lo salvó su propio brazo. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Isaías 63. La segunda venida es salvado por el primero. Por eso dice aquí Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Yahweh, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También ese ya no vivo yo es como el último, cuando recibe la doctrina para el ministerio, deja de vivir para él, porque ahora empieza a vivir para Yahushua. Por eso representa a Yahushua en la carne. No desecho la misericordia de Yahweh, pues si un hombre fuese justificado en Yahweh a través de la ley, entonces por demás murió Mashiach. Si alguien pudiese ser justificado por la letra, por la ley, entonces Yahushua para nada vino, para nada murió y para nada estamos aquí. ¿Está claro? Entonces, pues si un hombre fuese justificado en Yahweh a través de la ley, entonces por demás murió Mashiach. Y para cerrar con eso vamos a Isaías 49:4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. ¿Verdad? Cuando uno está en la ley, en la letra, esto se cumple. En vano trabaja uno. En vano estaban rezando. Pero yo dije, por demás he trabajado. En vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Yahweh y mi recompensa con mi Elohim. Yahushua es nuestra recompensa. Yahushua está delante de Elohim. La ley no nos puede justificar, es Yahushua, el que nos da el favor, el que nos perdona, el abogado. Pero mi causa está delante de Yahweh y mi recompensa con mi Elohim. Mi causa como el primero, mi recompensa como el último. Recuerden que el pecado es trabajo, por eso el pecado esclaviza. Por eso dicen, en vano he trabajado, porque sin saber estaba trabajando para la carne, para el enemigo, pensando que trabajaba para Yahweh. Por otro lado, recuerden que la fe sin obras está muerta. O sea, la fe sin trabajo está muerta. Trabajo en la verdad, trabajo en el camino, en su corazón, en mejorar, ser mejor persona cada día. Y para cerrar, 65:23. No trabajarán en vano, ya después de Mashiach. Todo lo contrario, porque ahora trabajamos, como dije, la fe sin obras está muerta. Entonces trabajamos, pero por la fe. Y ese trabajo no es en vano. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Como vimos ahora en Job. Un hombre no se puede justificar delante del Padre porque no habrá hombre puro que salga de una mujer. Pero a través de Yahushua, quien salió de una mujer virgen, nosotros nos volvemos puros. Entonces, no trabajarán en vano porque ahora obran por la fe en Yahushua. Ni darán a luz para maldición porque ahora damos a luz espiritualmente. Cuando enseñamos la doctrina, damos a luz
para vida eterna, porque son linaje de los benditos de Yahweh, escogidos, ellos mismos y también sus descendientes. Y ahí cierro ese verso.